aquí tenemos una visita que ya se va repitiendo, no por ello menos bienvenido. Tenemos al profesor Petr Taborský. Ahoj Petr, jak se máte? Dobrý den, mám se skvěle. Jak se máš ty, Aničko? Dobře. Výborně. Výborně, přesně. Výborně. ¿Cómo estás, Petr? Ya Súper. en clases. Exactamente, sí, ya arrancamos el año en marzo, a principios de marzo, así que estamos por terminar, de hecho, el mes de marzo. Los alumnos, después de tantas vacaciones, de 3 meses de vacaciones, tuvieron que arrancar de vuelta con todo, pero bien, yo creo que súper bien. Bueno, así que, ¿y cómo te manejas con las clases? ¿Qué vas, en patineta, en moto, en el avión supersónico? Porque tenés muchísimas clases. Sí, sí, no, gracias a Dios, acá en la capital tenemos la subte. Ajá. Y eso... ¿Te manejas bien con subte? Sí, ya aprendí a manejarme bien. Fantástico. Bueno, acá hay un tema especial que lo estoy hablando un poquito cada vez en cada programa, y que es el voto por correspondencia. El voto por correspondencia es una vieja idea de buena parte de los parlamentarios checos, que finalmente a fines del año pasado, si no recuerdo mal, fue aprobado. Exactamente. No fue aprobado por el 100%. Hubo como siempre, como todos los políticos, están los que no le interesa, están los que se oponen y están los que están a favor. Pero bueno, el porcentaje de los que estaban a favor ganó y se aprobó. ¿Qué significa el voto por correspondencia? Muchos me preguntaron, o me preguntaban por mail, por correspondencia, quiere decir que yo mi voto lo mando por mail, pero lo va a ver todo el mundo. No es por mail. No. Pero bueno, era una pregunta que surgía, porque voto por correspondencia suena raro. Sí. Después nos aclararon que tiene que ver que va a ir por correo privado. Si no me falla la memoria también, hay que ir, como el voto en República Checa no es obligatorio. Exactamente, no es obligatorio. En Argentina sí. Entonces uno tiene la cabeza como una obligación más. No es obligación votar para los checos, los que tienen el pasaporte checo, pero sí un derecho y una posibilidad. Exactamente. Hasta ahora los que votábamos, se votaba solamente en la embajada, o sea que había que ir presencialmente el día de citación y presentarse con el pasaporte. Pero previamente había, y hay, todavía esto continúa, que inscribirse en una lista, o sea, tienen que manifestar su deseo de votar justamente por el hecho de no ser obligatorio. Una vez hecho esto, estoy hablando, como se dice, de oído por lo que escuché, pero después la embajada va oficialmente a dar todos los datos cuando llegue el momento. Aquellos que hayan manifestado su deseo de votar van a estar inscritos en una planilla, y a ellos se les va a ir mandando como si fuera un correo privado, no sé, de HL o alguno, ya se va a instrumentar de esa manera que ustedes van a poner ese voto allí, lo cierran y después lo recibe la embajada, y la embajada va a seguir siendo la que organiza y supervisa el tema, ¿no es cierto? Nosotros aquí estamos hablando solamente de buena voluntad y comentando. Pero ¿te gustaría agregar algo? ¿Cómo estuviste en Chaco varios años, con lo cual me imagino que la gente allí, si nosotros estamos sorprendidos y medio desconcertados en Capital, me imagino que en el interior esto se multiplica. Sí, sobre todo quisiera decir que finalmente se aprobó algo que en otros países, por ejemplo, existe desde hace mucho y a muchos le facilita la vida, como por ejemplo, le voy a decir ejemplo mío, cuando justamente estaba viviendo en el norte, en Chaco, y llegaron las elecciones. No es obligatorio, pero a mí toda la vida me importaba, intentaba ir siempre cuando podía. De hecho, casi siempre fui. Creo que cuando no fui fue justamente porque no se pudo ir por alguna razón. Y estaba en Chaco, más o menos a 1.200 kilómetros de acá. Nada. De acá, de la embajada. Y si la única posibilidad era viajar tanto, igualmente lo hice.
y vine a la embajada, viajé los 1200 kilómetros para ¿Pudiste votar hacerlo? y lo hice. Sí, de hecho tuve la suerte de pude venir y lo hice. Pero imagínense que las elecciones tenemos presidenciales, parlamentarias, etcétera. Este año en octubre son parlamentarias. Sí, exactamente. Que son de hecho las más importantes, ya que somos una república parlamentaria. Cuando se elige el Parlamento, la división de los partidos en el Parlamento, el partido más fuerte elige al primer ministro, que luego hace el gobierno, ¿sí? Que no es el presidente de la República que tiene el poder ejecutivo, sino el gobierno, que es el primer ministro elegido del partido que más % ganó en las elecciones. Así que realmente por correspondencia, finalmente que lo podemos hacer. Ahora vivo en Buenos Aires, como todos saben, pero la embajada no está lejos, pero como decís, para la gente que le importa y que quiere participar en las elecciones y elegir el siguiente rumbo de la política nuestra, de la cultura checa, del país, de República Checa, pues realmente es una facilitación del proceso, digamos, sin la necesidad de viajar tanto, porque Argentina es un país grande, pero imagínense otros países que no tienen embajadas, por ejemplo, tienen que viajar al extranjero del país donde, por ejemplo, residen o trabajan, por ejemplo, por más tiempo, o Canadá, Estados Unidos. También no tenemos embajadas o consulados en cada 100 kilómetros, ¿verdad? Y ahí son países más grandes todavía que Argentina, ¿verdad? Y le toca viajar 4.000 kilómetros. Es muchísimo. Bueno, de hecho, la embajada checa en Argentina, digamos, supervisa la representación en Uruguay y Paraguay. O sea que si ellos quieren votar, tienen que venir. Tenían que venir y ahora tienen la posibilidad de hacerlo por correo, o sea que sí. Es, repito, una posibilidad de ejercer un derecho más fácil, pero repito, no es obligatorio. Por otro lado, y esto asumo la responsabilidad, yo siempre digo que ser checo no es solamente tener el pasaporte, tomar cerveza y comer spichkova con knedliki, que es todo muy rico, desde ya la cerveza me anoto, pero que bueno, tener el pasaporte o ser checo es también involucrarse en la historia y en los problemas, que no todo es rosa. Exactamente. Pero bueno, es lo que se llama responsabilidad cívica. Aquí en Argentina también tenemos problemas y demás, pero bueno, aquí no tenemos elección, tenemos que ir a votar porque si no nos multan, si no justificamos por qué no. De hecho, según mi opinión personal, debería ser obligatorio tener elecciones realmente, porque muchas veces la participación en algunas de las elecciones en la República Checa es muy, muy bajo. Y realmente no sé dónde falla el sistema, pero mi opinión personal que cada uno que puede votar, sería desde 18, volviéndose adulto en adelante, según mi opinión debería ser obligatorio porque todos nosotros elegimos el futuro de nuestro país, ¿no? Claro, y después, o sea, el que no votó no puede patalear si no le gusta lo que pasa. Exactamente, eso decimos siempre. Y la edad es 18 años para votar, porque aquí se bajó a 16 hace unos años. Claro, no. 18 años. Bueno, solamente para tenerlo en cuenta, y yo les digo que los canales, no sé si podrías agregar algo, yo les digo que siempre miren Radio Praga Internacional, que están las noticias, no sé si en otro lado que no sea en checo, ¿no? Porque ese es un problema. Sí, creo que por los grupos de WhatsApp estuvimos traduciendo justamente la información básica al español para los que prefieren leerlo en español, no en checo, y también creo que lo pusimos en la página de Casa Checa, de Český dům, de la colectividad de acá de Buenos Aires, así que también van a poder encontrar información que no sea, por ejemplo, en checo, sino en español. Así que pueden leer más detalle, digamos. Ya hubo, y agregando y completando lo que estás diciendo, hubo debates que son virtuales, que es muy interesante, que se hacen desde Praga. Exactamente. Pero claro, son en checo. Ahora el próximo 10 de abril va a estar el segundo debate donde uno tiene que registrarse con un QR, pero es absolutamente en checo. Yo averigüé, o sea, hasta donde pude,
Y le digo, ¿por qué en checo no dan la posibilidad, si no es español, por lo menos inglés? Porque hay checos y descendientes en todas partes del mundo. Y la información que logré es que dice que los detractores del voto por correspondencia, como están molestos que esto se aprobó, exigen que los que son checos y en condiciones de votar, que tienen que entender checo. Claro. Entonces toda la información es solamente en checo, no porque no se haya querido, sino para evitar problemas. Exactamente, ya que es algo experimental este año, ¿verdad? Porque, como Aničko dijiste, hace un par de meses apenas se aprobó, después de años que se hablaba, finalmente pudieron pasar con la mayoría y aprobar esa posibilidad. Y igualmente en todos los países donde hay, por ejemplo, comunidad más grande y hay muchos descendientes, varios que ya no manejan el idioma, por ejemplo, tienen la posibilidad de preguntar en la embajada misma, o acá en Argentina se pueden comunicar conmigo o con mi colega del norte, profesor Radim Schottl, que nosotros tenemos esa información y obviamente podemos hacer hasta nuestro debate y por Zoom hacer una explicación, digamos, en el idioma español. Como sería interesante, vos, bueno, yo no sé, justo ese en horario es el 10, creo que es a las 19 horas de Praga, 5 horas menos, sería a las 14 horas, vos estás en plena clase allí. Sí, no sé exactamente qué día el toca debate. El 10. Es jueves 10. Jueves 10. Que aquí está programado, anunciaron un paro general. Y eso sí, complicadito. Realmente no sé si estoy en jueves 10, no sé a qué hora nos toca, 19. O sea, es a las 19 en Praga, menos 5, 8, sí, saqué el cálculo a las 14. Sí, estoy libre, en ese momento estoy libre. No, porque no sé cómo podríamos organizar para escucharlo y después, o por lo menos reproducir algunas de las conclusiones. Desde ya tengo la radio abierta para algún programa que quieras hacer con el tema. Sí, yo tenía ganas de participar en esa charla. Sí, digamos, yo también. Para poder escucharlo todo. No sé qué tanta participación va a ser, pero yo me imagino que va a ser mucha, digamos. Sí, porque contemos que es todo el mundo, ¿no? Sí, y creo que en esa charla se van a hablar muchas cosas. Sería bueno que nosotros dos, por ejemplo, participemos en eso y luego hablemos entre nosotros y hagamos como un resumen que podríamos presentar en nuestro programa y presentarlo en español. Y si por ahí tenemos algunas reseñas, más preguntas, etcétera, un día podríamos directamente hacerlo en vivo. Creo que sería charlarlo. lindo, por lo menos para tratar de acercarle, sí, porque una de las primeras cosas que surgió, ¿por qué en checo solamente, no? Pero bueno, ya está contestado. Y ahora cumplo con Babichin Koutek y tenemos una historia, porque no es leyenda casi, es una historia como la del jueves pasado. Ahora estoy en la onda de los palacios. El Palacio Golskinsky. En la parte vieja de la Plaza Vieja, donde se alza la iglesia de Nuestra Señora enfrente de Tin, sobresale hacia adelante de la manzana un espléndido y extenso palacio construido en la segunda mitad del siglo XVIII por el conde Jan Arnošt Gols. Pero él mismo no fue dueño del palacio durante mucho tiempo. Poco después de finalizar las obras, el palacio fue adquirido por el conde František Oldřich Kinsky. Debido a eso, el nombre está compuesto por estos dos apellidos, Gols y Kinsky. Un liceo germánico se encontraba en ese edificio a fines del siglo XIX. Después fueron trasladadas allí las colecciones gráficas de la Galería Nacional, pero volvamos al inicio, cuando el palacio existía solamente en los planos y en la cabeza del arquitecto conde Gols. Se dice que el conde Jan Arnošt Gols fue un hombre muy rico y muy vanidoso, que no dejaba de pensar en cómo hacer hincapié en la importancia de su futuro palacio para acentuar su magnitud. Esa idea ocupaba su mente durante tanto tiempo hasta confesársela al arquitecto.
Así surgió la idea de situar el palacio de manera que sobresaliera un poco hacia el centro de la plaza con respecto al resto de la manzana, ampliando la fachada lateral con 4 ventanas más. El arquitecto aseguró al conde que de esa manera el palacio adquiriría más pompa, lo que fue decisivo. El conde fue al ayuntamiento para pedir la aprobación. Sin embargo, los concejales se dieron cuenta de que el conde buscaba con ese plan solo incrementar su magnitud y su autoestima y rechazaron el proyecto. Pero el conde no se rindió, ya que sabía muy bien que muchos de ellos eran sobornables. Ya en aquella época. La idea de mover la fachada un par de brazas hacia adelante fue tan irresistible para él que, acompañado por uno de sus empleados, se dirigió a 3 concejales dispuestos de cambiar de opinión fácilmente y firmar, así le llaman, cambiar de opinión fácilmente, y firmar el visto bueno necesario al cobrar una suma elevada por parte del conde. Las obras podían empezar una vez sentados los cimientos y levantadas las paredes del palacio. De inmediato se puso en evidencia que el conde Goltz violó la orden de los concejales moviendo el edificio hacia el centro de la plaza. Los concejales no vacilaron en pedirle una explicación al vanidoso conde, pero él no tenía miedo y con las 3 firmas en el bolsillo se dirigió despreocupado al ayuntamiento. Compareció ante los concejales mostrándoles los respectivos documentos con las 3 firmas. Los concejales palidecieron, pero no les quedó otro remedio que dejarle ir. Sin embargo, ese delito no pudo quedar sin castigo. Era evidente que a los verdaderos culpables habría que buscarles en otro sitio y los concejales de inmediato encarcelaron a los que habían firmado el documento. Al día siguiente tuvo lugar el proceso judicial. En la audiencia estuvieron presentes el alcalde, todos los concejales, el burgomaestre y el escribano, así como muchos vecinos de Praga que tuvieron la suerte de caber en la sala, ya que el proceso era público para servir de escarmiento a los demás. Como testigos comparecieron ante el tribunal tanto el conde Goltz como el empleado que había entregado el dinero a los 3 concejales sobornados. Yo pensaba qué lindo sería replicarlo aquí. Estos rechazaban, o en muchas partes, ¿no? Estos rechazaban la culpa durante mucho tiempo, pero bajo la carga de las pruebas, al final, uno tras otro se declararon culpables. El veredicto dictó la pena capital para todos, y debió ser ejecutado al día siguiente por la madrugada. Los carpinteros se pusieron a montar de inmediato 3 horcas. Y no orcas como las ballenas marinas, orcas con H, ¿no? ¿Entienden? Al anochecer, la gente se fue a casa y la plaza se quedó en la oscuridad. Solo la figura de una muchacha se pudo ver allí, que recorría las casas suplicando por el indulto para su padre. Visitó a un concejal tras otro, pero si bien estos le abrieron la puerta, no hicieron caso a sus súplicas. Así la muchacha medio loca por desesperación fue al lugar donde todo había empezado, al solar del palacio. Nadie sabe qué es lo que pasó exactamente aquella noche, lo cierto es que nadie jamás volvió a verla. Se dice que la desgraciada tanto tiempo erraba por el solar buscando al conde para pedirle ayuda hasta caerse en un foso profundo. Al día siguiente, a la misma hora cuando su padre fue ahorcado, los albañiles emparedaron a la pobre muchacha en los cimientos de la construcción. Por ese motivo, el edificio superó luego a todas las adversidades del destino y sigue existiendo, situado unas brazas más cerca del centro de la plaza que las demás casas hasta hoy en día. Otras fuentes no hablan de una coincidencia siniestra, sino de una superstición tremenda. Esta dice que, principalmente en tiempos remotos, al construirse un castillo o murallas que debían hacer frente a frecuentes ataques de los enemigos, el cuerpo de una virgen o de un niño inocente solía emparedarse en los cimientos,
Solo así era seguro que la obra perduraría para siempre. Gulp. Bueno, colorín colorado. Así somos los checos en las historias. No solamente en las historias, en la historia. Ahora quería leerles algunas frases de un checo famoso. Si me dan un segundito hasta que las ubiques. Aquí está. Este señor en algún momento dijo muchas cosas interesantes e inteligentes. Una de ellas dice: la educación adecuada de los jóvenes no consiste en atiborrar sus cabezas con una masa de palabras, frases e ideas sacadas de diversos autores, sino en abrir su entendimiento al mundo exterior, de modo que una corriente viva pueda fluir de sus propias mentes, al igual que las hojas, las flores y los frutos brotan de la yema de un árbol. ¿Tenés una idea, Peter, de quién estoy hablando? Sí. Te voy a dar otras más, a ver, nos acercamos. Vamos a corroborar. Bien. Dice que el objetivo principal sea buscar y encontrar un método de instrucción mediante el cual los profesores enseñen menos, pero los alumnos aprendan más. Otra frase dice: todos somos ciudadanos de un mismo mundo, todos tenemos una misma sangre. Odiar a la gente porque ha nacido en otro país, porque habla una lengua diferente o porque tiene una opinión distinta sobre un tema u otro, es una gran locura. Desiste, te lo imploro, porque todos somos iguales humanos. Tengamos un solo fin en mente, el bienestar de la humanidad. ¿Estamos ya casi? ¿Una más o me decís el nombre? Ya estoy seguro. ¿Estás seguro? Bueno, Estoy seguro. Adelante. ¿De quién estamos hablando? Si hablamos de la educación de un pedagogo, de un checo, que nos influye a todos nosotros, los pedagogos sobre todo, yo creo que en checo, dicho en checo, su nombre es Jan Amos Komenský. ¿Es así? ¡Perfecto! ¡Perfectni! Tak. Muy bien. Jan Amos Komenský, o en latín Comenius, o a nivel mundial se lo conoce también como Comenio. Uh-huh. Nació el 28 de marzo, mañana sería el aniversario, de 1592, o sea que se van a cumplir mañana 433 años de su nacimiento, en Marca de Moravia, y fallece en el exilio el 15 de noviembre de 1670 en Países Bajos, concretamente en Ámsterdam. Exacto. Fue teólogo, filósofo y pedagogo, padre de la pedagogía moderna. Y lingüista también. Lingüista, sí. O sea, realmente se dedicó a tantos campos, la educación, por lo menos, es conocido como el padre de la pedagogía. Voy a leer brevemente algo de su biografía y por favor, Peter, después completas todo lo que quieras. Dice: Jan Amos Komenský nació, se supone que, porque se habla de Marca de Moravia, o sea, fue en Moravia, se dice de Uherský Brod, pero no tampoco, también se habla de una pequeña aldea que se llamaba Kom. Tengo un... no sé si Kom, Dice: Kom es una pequeña aldea donde vivieron sus padres y del cual tomó su nombre. Kom a Komenský. Es una versión, no sé si es tan cierta. Uh-huh. Después dice: Nivnice es la aldea donde pasó su niñez y el lugar de nacimiento más probable. Pero Uherský Brod es el pueblo al que se mudó durante su niñez. Aquí hay un museo dedicado a él. Pero bueno, en aquellas épocas era bastante difícil
hacer una aseveración de dónde exactamente, porque calculo que no tendría una partida de nacimiento para traducir. Hasta la fecha de nacimiento, justamente, no estamos seguros si era el 28 de marzo, pero... Es una convención. Sí, sí, sí. Entonces, nació el 28 de marzo de 1592, vamos a tomarlo como cierto, y fallece en Ámsterdam el 15 de noviembre de 1670. Fue un teólogo, filósofo y pedagogo nacido en tierras actual de la República Checa. Fue un hombre cosmopolita y universal, convencido del importante papel de la educación en el desarrollo del hombre. La obra que le dio fama por toda Europa y que es considerada como la más importante es la Didáctica Magna, y su primera edición apareció en el año 1630. Le dio importancia al estudio de las lenguas y creó una obra llamada Puerta abierta a las lenguas, por eso el aspecto lingüístico. Se lo conoce como el padre de la pedagogía, ya que fue quien la estructuró como ciencia autónoma y estableció sus primeros principios fundamentales. En su obra Las Nuevas Realidades, Peter Drucker, el Pope, podría decir, americano de la dirección por objetivos, quizás la conocen de esta manera, realza la posición de Comenius como el inventor del libro de texto. En un intento exitoso, por cierto, de incentivar la autonomía del proceso formativo para evitar que el gobierno católico eliminara del todo al protestantismo en la República Checa. Si la gente lee la Biblia en casa, no podrán confundirse, era el pensamiento de Comenius. Los grandes aportes realizados a la pedagogía, sus viajes por diferentes países de Europa, en muchos de ellos invitados por los reyes y los gobernadores, y la alta preparación y constancia en su labor de educar, le valieron el título de Maestro de Naciones. Comenius fue profesor y rector en las ciudades de Pscherov y Fulnev, en Moravia, hasta el inicio de la Guerra de los 30 años, cuando el ejército del Sacro Imperio envió a los habitantes de Moravia al exilio. Se estableció en Leszno, Polonia, y como obispo de los moravos ayudó a mantener la unidad de su grupo. En 1638 fue invitado a Suecia para participar en las reformas educativas de ese país. Suecia, donde trabajó hasta 1648. Después pasó a Polonia, Hungría y finalmente Holanda, ¿no? Ámsterdam. Por supuesto que hablar de Komensky son muchas páginas, ¿no es cierto? Pero por algún lado teníamos que empezar. Totalmente. No sé si quisieras agregar alguna información y después me gustaría que hablemos un poquitito de su influencia en la educación y sobre todo que nos puedas dar esa visión de casa, ¿no es cierto?, interna. ¿Quién es Komensky para los checos? Sí. Yo volvería a lo que acabas de terminar de leer. Hay algunas cositas que capaz no se entendieron a base de ese textito, porque, por ejemplo, acá dice que con el Imperio Sacro Romano y con la guerra, bueno, sobre todo la batalla en la Montaña Blanca en 1620, no todos los moravos han sido exiliados, digamos, sino los protestantes. Era sobre todo por la religión, porque él era protestante, el seguidor del grupo de los hermanos checos. De Jan Hus, exactamente. Así él es seguidor de Jan Hus, de Jednota Bratrská, la unión de hermanos, exactamente, como decís, o sea, evangélico. Y después, justamente de esa batalla en la Montaña Blanca, nos gobernaba, digamos, los Habsburgos y que quisieron recatolizar otra vez la tierra de los reinos checos, o sea, Bohemia y Moravia en ese caso. Así que eso era justamente la razón por la cual no ha sido exiliado por moravo, no ha sido querido, por ejemplo, en el país, no, ha sido querido, pero desgraciadamente por la religión, como sabemos en la historia del mundo, pasan bastantes cosas, ¿verdad? Así que, sí, eso quería solamente agregar con respecto al textito, a la breve introducción de su vida. Sí, tuvo muchos viajes en el camino, de hecho, hasta llegar a Ámsterdam. Creo que faltaba también
Sedmihori, rumunsko, Rumania. También. Pasó por Rumania, etcétera. Y de hecho, por estos países ya pasaba no solamente porque quería viajar, etcétera, sino, por ejemplo, en Leszno, si no me equivoco, en Polonia, sí, hubo guerra entre Finlandia y Polonia y se prendió fuego, etcétera, y se le prendieron fuego también sus obras. Sus obras, ¿verdad? sí. En aquel momento todo, sí, todo escrito a mano, sí. manuscrito totalmente, así que se perdieron mucho y desgraciadamente tuvo que moverse. Otra cosa, la tragedia que vivió él desde siempre, que se le murieron, de lo que se dice por lo menos, que se le murieron los padres, se le murieron las hermanas, luego se le murió la primera esposa, los hijos también, justamente era la época de peste, dicen, de peste, de peste, etcétera. Así que realmente este hombre pasó y vivió muchas cosas, muchas tragedias que también influyó. De hecho, todo lo que él causó, lo que después influyó, de hecho, a todos nosotros en el ámbito de, por ejemplo, pedagogía, ¿verdad? Bueno, ahí me gustaría que hagamos no sé cómo llamarlo, bueno, me gustaría que sea horas, pero tenemos minutos nada más. De reflexionar un poquitito sobre algunas de sus obras. De sus obras y sobre todo esos principios. Exacto. Que los dos docentes, en mi caso cuando yo hice la especialización en pedagogía, mi tesis fue justamente sobre Comenius comparada con una obra de aquel entonces era el director el director de la Universidad de Buenos Aires, Jaime Echeverry, que tiene una obra muy famosa ya hace muchos años, que se llama La tragedia educativa, refiriéndose a la Argentina. Entonces hice un paralelismo entre la tragedia de Komensky. Y continuamos aquí hablando del padre de la pedagogía moderna, Jan Amos Komensky, del que mañana se cumplirán 433 años de su nacimiento. Bueno, por supuesto que mientras nos deleitábamos con la pieza de Zelenka, nosotros aquí con Peter seguíamos hablando de cuántas cosas importantes mencionar, pero bueno, de sus obras, dice que Comenius, la influencia en la educación, él ha influido también en religión, en otros, era filósofo, teólogo, ¿no es cierto? Pero concretamente en lo que respecta a la educación, Comenius nos decía la importancia del poder de la educación para mejorar al hombre y a la sociedad. La educación es universal, debe tener orden y método, debe ser amena, el alumno debe ser el centro de la atención. Esto es importantísimo porque cuando hablamos de la educación tradicional o antigua, hoy en día, hablábamos de la educación centrada en el docente. Entonces, saber que ya en el siglo XVI alguien estaba hablando de que el alumno debe ser el centro de atención me parece disruptivo. Comenius, te aplaudo desde aquí, desde el 2025. Para Comenius enseñar se debe a una disposición de tres cosas: tiempo, objeto y método. Aportó ideas educativas basadas en tres métodos: comprender, retener y practicar. La finalidad de ello era mejorar la enseñanza para el alumno. Se inclinó a la capacidad de sensibilidad del profesor hacia el alumno, asimismo la interacción, y con ello garantizar el éxito del aprendizaje. La obra que escribió, la de mayor interés, es su Didáctica Magna. Pero de ella ¿nos podrías hablar algo, Peter? ¿De la Didáctica Magna? En ella enseña, dice, enseñar todo a todos. Así era como decía. Exactamente, todo a todos en latín, si no me equivoco, tuve que recordarlo y apuntarlo acá para no olvidarme de vuelta en la hoja. Omnes omnia docendi, exactamente, él quería unificar el sistema y de todas las ciencias pasarlo a los estudiantes, por eso Didáctica Magna, magna como grande, ¿verdad? Didáctica Magna. Y también cuando decía todos,
ahí es algo muy importante en aquel momento, y como vos decías, que no centrarse en el docente, etcétera, sino en los estudiantes. A todos acá él quería mostrar que no deberían estudiar solamente los hijos de los ricos, de la clase alta, etcétera, sino de todas las clases, realmente, ¿sí? Tengo aquí, perdón, que te interrumpo, justamente se rescató una de sus frases y dice: no solo los hijos de los ricos o de los poderosos, sino todos por igual, niños y niñas. Otra transgresión en aquel momento, las mujeres debían estar incluidas en la educación, nobles y no nobles, ricos y pobres, de todas las ciudades y pueblos, aldeas y caseríos, deben ser enviados a la escuela. Es, sin lugar a dudas, nuestro Sarmiento checo. Domingo Faustino Sarmiento, sabés que es nuestro profesor o nuestro referente en la educación. Pero como también pasa en Chequia, no todos lo aceptan, algunos lo critican, ¿no es cierto? Obviamente, sí, realmente me imagino que no lo debió tener fácil en aquel momento, en el momento cuando manejaba sobre todo la monarquía, cuando las épocas eran muy difíciles, ¿verdad? Alguien que salga con estas ideas. Uy, me imagino que no, la verdad que... Alguien que dice: la escuela es la fábrica de la humanidad. Es realmente asombroso. Su didáctica magna está dividida en 3 partes: la didáctica general, la didáctica especial y la didáctica escolar. Esto, les pido disculpas, es solamente enunciativo, pero tenemos 1 hora de programa en total. Pero en la parte de la organización escolar, que es, digamos, la organización, o sea, la estructura de la enseñanza, ya en aquel entonces la divide, dice: en su didáctica magna hace una reforma de la organización escolar, distingue 4 escuelas muy parecidas a las actuales. La escuela maternal sería la comparación a la guardería, que en total llega hasta los 6 años. En esta, el autor dice que se deben enseñar ya las ciencias mediante el método de investigación, o sea, trabajo en campo, llevar a los niños a recorrer, claro, ver, descubrir. Después la escuela elemental, que es el equivalente a la primaria, hasta 6º, que llega hasta los 12 años. En la época del autor era obligatoria, igual que en la actualidad. En ella se enseña una instrucción general y virtudes. Se cultiva la inteligencia, la memoria y la imaginación. La escuela latina o gimnasio, que muchas veces cuando vemos en los documentos gymnasium, es el equivalente a la escuela secundaria, pero así la llaman hoy en día una en República Checa, el gymnasium en latín. Sí. Lleva de los 12 a los 18 años, lo que nosotros actualmente llamamos secundaria. Sirve para preparar a los alumnos para estudios superiores. Cuando acaban esta escuela, los alumnos realizan un examen para comprobar quiénes son aptos para entrar en la academia, hoy la escuela superior. La academia, hoy conocida como la educación universitaria, que es de los 18 a los 25 años, y es muy parecida a la universidad. Lo único es que ahora hay carreras que no duran tanto tiempo y gente que no tarda tanto o tarda más que hasta los 25 años en aprobar. El Estado concedía becas como hace ahora. Es interesante, como una nota de color, la maturità. ¿Qué es la maturità? La maturità es el examen final de la secundaria. O sea, hoy en día nosotros terminamos a los 19 años antes de entrar a la universidad, y de hecho sin terminar la maturità, que compone en su mayoría de 4 materias, pero alguien saca 5 o 6 materias, por ejemplo, sobre todo que lengua checa y literatura, obviamente, como somos checos, eso es obligatorio. Luego otro idioma o matemáticas, una de las dos, muchos sacan los 2 a la vez. Y luego hay materias para elegir, por ejemplo, historia, geografía, biología y otras ciencias que serán justamente, sea en la secundaria o en gymnasium, que es una especialidad de secundaria que nos preparan bien para la universidad.
Y se hace justamente un par de meses antes de entrar a la universidad, como, si no me equivoco, 5 meses antes, 4 o 5 meses antes de entrar en la universidad. Y es como una... hoy lo veo como un lindo final de la secundaria. En aquel momento era obviamente un poco de estrés porque uno tenía que repasar de esas materias todo lo que había aprendido y como en la universidad uno saca las preguntas por números, ¿verdad? Cada materia, por ejemplo, tenía 30 preguntas. Saqué un 7 era justamente algún tema y se habla frente a una comisión. O sea, es como una preparación realmente para la universidad, como que, mira, y eso te va a esperar. Esto es un examen al final de la secundaria. Hablo a la Argentina, que aquí han puesto varios reparos cuando decir poner un examen al final de la secundaria. Bueno, en aquella época y actualmente, el que no pasa la maturidad, o sea, se limita a futuro qué carrera puede elegir y si puede ingresar a la universidad. Y ya es gracioso que ya las madres o las familias, cuando uno las ve preocupadas, sin dormir, ¿qué te pasa? Estoy con maturidad. ¿Qué es maturidad? Bueno, alguien en la familia está preparando el examen, entonces toda la familia se compromete a ayudar al pequeño que está por pasar el examen. Exactamente. El tiempo es tirano, ya nos queda poquitísimo. Hay tanto para agregar, Peter. Te dejo el cierre. ¿Qué te gustaría que nos olvidamos? Dale, no nos dio tiempo porque realmente Jan Amos Komenský es una persona de la cual podríamos hablar mucho tiempo, pero acá les traje para que vean 200 coronas checas para demostrar que para nosotros en la cultura realmente es alguien importante, donde lo representamos y siempre... Déjalo sostener así para que se pueda... Recordamos, de hecho en internet pueden poner 200 coronas checas y les va a salir esta parte donde lo pueden ver y por otra parte pueden ver 2 manos, una de un adulto, una de un niño, que es... según lo que se explica, pasando el conocimiento de las generaciones a generaciones. Y también pueden ver otra obra que era Orbis Pictus, que Anička mencionó también. Y esa obra es, de hecho, el primer manual, digamos, primer libro de cosas para aprendizaje con imágenes con ilustraciones. ¿sí? El primer diccionario con ilustraciones fue diseñado, creado y llevado concretado por Jan Amos Komenský. Exactamente. Y de hecho todo lo que mencionamos brevemente se podría desarrollar mucho. Por ejemplo, el sistema educativo que hasta hoy en día lo seguimos en casi todo el mundo, es muy parecido al sistema educativo. Lo mismo también la enseñanza de lo más fácil a lo más complicado. O, por ejemplo, como mencionamos también, práctica y más práctica. Él quería que sea más práctica. De hecho, siempre decía škola hrou. Škola hrou en español, la escuela jugando del juego, del juego, sea, aprender jugando. Sí, aprender jugando con más imágenes, con más ejemplos, etcétera. También yo como lingüista, por ejemplo, la obra de Janua Linguarum Reserata que mencionó Anička, que era la obra de la puerta al idioma abierta o algo así, no sé cómo se traduce bien al español, pero en diferentes rumbos. Puerta abierta a las lenguas. A las lenguas. Y lo que significa para nosotros, obviamente arrepentidos de que esta persona tuvo que abandonar su país nativo en aquel momento, pero son momentos que hoy en día ya no podemos cambiar. Pero mañana, el 28 de febrero, marzo, de marzo, todavía de vacaciones, 28 de marzo, como es el aniversario del nacimiento de Jan Amos Comenius, en República Checa tenemos Día del Maestro para recordar. No es feriado nacional, etcétera, porque tendríamos vacaciones. Bueno, aquí el Día del Maestro es el 11 de septiembre, en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. Que es feriado en el ámbito educativo, pero no es feriado nacional. Exactamente, así. Bueno, esto hoy lo tenemos en las escuelas y en las universidades para hacer recordar ese aniversario de Jan Amos Komenský en checo. Bueno, muchísimas gracias por tu participación.
Esto tiene sabor a poco. Sí. Creo que, no sé, esto daría para una charla presencial. Yo creo, Anichko, que tenemos que hacer algo. Sí. Y sobre todo para digamos, crear conciencia de su importancia, ¿no? Porque hay muchas cosas que se vienen haciendo a nivel mundial en el mundo educativo y no se olvida de quién lo creó, ¿no es cierto? Dicen que no hay justicia si no es para todos y tampoco hay educación si no es para todos. Exacto. Así que, Anichko, yo creo que nos podemos despedir. Sí, sí. Hasta la próxima. Hasta el próximo jueves. Ahoy. Ahoy.